Si las cargas aumentan, su fuerza es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Lo cantamos otra vez. Su gran... Hermano, entonces en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago y en otras porciones más, pero vamos a estar en Santiago 1:27. Ese va a ser el verso con el cual vamos a presentar el tema. Y de manera coloquial le hemos puesto como título: sácate los cadillos. Usted sabe lo que son cadillos, ¿verdad? En algunos lugares dicen caillos, pero la palabra según el diccionario es cadillos. ¿Okay? Y caillos. Así que los cadillos, vamos a estar hablando sobre ellos hoy. Pero no vamos a enfocarnos tanto en los cadillos, vamos a ver la gracia que Dios nos da alrededor de todo eso. Amén. Santiago 1:27. ¿Lo tenemos, hermano? Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo leemos de nuevo. La religión pura y sin mácula, o sea, inmaculada, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos. Señor, dándote gracias por tu palabra en esta mañana, por la bendición que ella es para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y encima de ello a hacerla como tú esperas, Señor, de nosotros, pero también comprender tu bendición, tu gracia sobre nosotros, Padre, porque todo don perfecto viene de parte tuya. Y todo, Señor, tiene un propósito cuando estamos en tus caminos, a los que tú has llamado con un propósito, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanito, en el nombre de Jesús. En enfoque, ¿verdad? La religión pura. Cuando dice religión, a veces uno habla de religión y dice: ay, qué religión, eso como que no es muy bueno, ¿verdad? Porque pues, en cierta forma, cuando uno compara lo que es una vida salva, una vida de fe viviendo en Cristo versus una vida religiosa, pues muchas veces uno lo contrasta, porque no es lo mismo. La religión es como si fuera una costumbre, como un método. ¿Okay? Ahora, hay cosas buenas dentro de lo que nosotros podemos incluir como religión, ¿verdad? Por ahí hablando en la calle dice: pues esas instrucciones de arreglar el vehículo hay que seguirlas religiosamente. ¿Qué quieren decir con ello? Pues que hay un orden establecido. ¿Amén? O sea que no todo lo que contiene o podría querer decir la palabra religión es malo. Pero definitivamente una persona religiosa, cuando decimos así, es que no conoce al Señor. Ahora, y eso a veces le trae como que un significado un poquito pesadito a la palabra religión. Cuando la usas aquí, Santiago, la religión se refiere precisamente a la práctica, a las acciones, la práctica de nuestra vida. La práctica es lo que usted hace, que demuestra su fe. Ese es el contexto.
Acuérdese que todo lo que está hablando aquí Santiago, si usted más adelante, en el verso 14 del capítulo 2, en adelante, Santiago empieza el tema, la fe y las obras. Usted recordará ese gran tema que contiene aquí. Pues esto es contexto de esto, en su mente, en su corazón. Tenía la religión pura, sin mancha, es esto. Pues está hablando de las obras que demuestran la fe. Porque más adelante él diría, hay gente que me dice que tiene fe, pero no hacen nada. Por lo tanto, esa fe no es fe. Ellos dicen que tienen fe, pero no es fe, porque no hay obras, ¿verdad?, que hayan sido productos de esa fe. Ese es el argumento que más adelante va a presentar. Ese no es el tema de ahora, pero es el argumento que posterior está en la palabra del Señor que nos trae Santiago. Pero aquí él está diciendo, mira, esa práctica que está derivada de tu fe es a lo que te mueve la fe, ¿ok? Forma pura, o sea, santa y sin mácula. Una mácula es una manchita. Por eso la palabra de domingo, inmaculada. Dice, pero nosotros pensamos en inmaculada y pensamos en una escuela para muchachas que hay aquí en Mayagüez, en la Inmaculada. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la Inmaculada Concepción. ¿Qué es eso, Inmaculada Concepción? Pues es un dogma falso que no tiene ningún fundamento bíblico acerca de que María fue concebida, amén, completamente santa, como un prerequisito para poder concebir a Jesús de manera santa. Eso no tiene fundamento bíblico, esos son dogmas católicos romanos que no vienen al caso, pero aquí siempre pensamos en la Inmaculada. ¿Dónde tú estudiaste? Muchas personas de la antigüedad en la Inmaculada. ¿Okay? Pero mácula es una mancha. La religión, la práctica de la fe pura y sin mancha es esta. Esta es la que Dios al Padre aprueba, dice Santiago. ¿Okay? Habla de dos cosas. ¿Okay? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, interesarnos por los demás. No tiene que circunscribirse solamente a huérfanos y viudas. Aquí lo pone como el extremo de las personas que necesitarían mucha ayuda. En el contexto del tiempo antiguo donde estás escribiendo tú, Santiago, estas personas viudas y huérfanos estaban completamente desamparados, porque la palabra, el contexto de estas dos palabras era que no tenían a más nadie que se ocupara de ellos. ¿Okay? Porque, claro, la que Pablo en un momento está argumentando, mira, Timoteo, ocúpate de las viudas que en verdad lo son. Pero ¿cómo uno puede no ser viuda de verdad? Porque queriendo decir que tenía familia que la apoyara, había fallecido su esposo, pero tenía otra familia que la podía apoyar. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, son verdaderamente viudas y verdaderamente huérfanos, que no tenían ninguna otra persona que les ayudara. Pues ese es el extremo de la necesidad. La iglesia, el creyente, tiene que estar pendiente de las necesidades, no solamente de estos tipos de necesidades, sino las necesidades de todos. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el creyente no puede estar pendiente más que de él mismo. Personas que usted posiblemente conocerá, que siempre hablan de ellos, de lo que está pasando, de lo que le está haciendo a ellos, de lo que no le ha sucedido, de lo que le tiene que suceder, y todo da vuelta alrededor de ellos. ¿Okay? En inglés le dicen self-important people, pero también personas autoimportantes. Piensan que todo, ¿verdad? Y no es que lo profesan de manera consciente, a veces de manera inconsciente, esa es su forma de ser. El creyente no es así. El creyente está pensando en los demás. Como Cristo, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. Sino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino porque se interesó en todos nosotros. El creyente, Cristo pone su mismo espíritu en nosotros para estar pendientes de los que están en necesidad. Las necesidades importantes no son las suyas, son las de los demás. El punto que está haciendo Santiago, el primero, ¿verdad?, de la religión pura y sin mancha, está caracterizada por estas dos cosas. La primera, por el interés genuino en los demás. Amén. Entonces dice, eso es cierto, porque qué cosa tan tremenda, y en qué otro énfasis pondría el Señor para que nosotros, después de haber sido salvados, pues nos enfocáramos, nos esforzáramos, estar pendientes de los demás. Amén. Entonces, cuando usted está, ¿verdad?, dice la palabra, usted pone primeramente, ya Mateo 6:33 dice que ese verso es bien famoso. Las personas que aún no conocen,
Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Esto es parte de la justicia. La justicia son las cosas que son correctas, la obra correcta. No habla de justicia, dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos, decía el Señor. O sea, la justicia refiriéndose a las obras de la gente, a la fe que mueve a las obras. Pues esa justicia es la que estaba hablando aquí. Y esta justicia, la religión pura y sin mácula, es esta. Las cosas que a Dios le agradan, las cosas que Dios ha puesto para eso, entre muchas cosas, el Señor ha puesto a la iglesia para ocuparse de aquellos que necesitan atención. Amén. Y no debemos detenernos aquí. Ahora, si nos enfocamos en el segundo punto, que no nos vamos a estar enfocando más adelante, ¿okay? Y la otra parte es, la religión pura y sin mancha, es guardarse sin mancha del mundo. Amén. Guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Ahora, hay personas que podrían estarse guardando sin mancha, pero entonces no están atendiendo a los demás. Un ejemplo de ello, si usted lee la historia de muchos que profesaban fe, no podemos decirles si eran iglesia o no, pero muchas personas que profesaban fe en la antigüedad y aún hoy día, ellos han preferido, para guardarse sin mancha del mundo, ellos se meten en un monasterio por allá arriba, en una montaña, a veces hay una montaña y dice, los lugares más espectaculares del mundo, ¿sabes dónde? Entonces por allá parece un monasterio trepado bien para arriba allá y dice, pues allá como uno puede llegar en un globo, o en una escalera bien difícil. Pues están escondidos allá, están totalmente apartados del mundo. Pues mire, yo podría decir que están completamente guardados sin mancha del mundo, pero no están atendiendo a las necesidades de los demás, porque donde están ellos no hay demás, solamente están ellos. Entonces volvemos a decir, personas que quieren acercarse al Señor apartándose del mundo, se centran en ellos mismos. Entonces, cuando usted viene a ver, el Señor no nos ha llamado a ellos. El Señor nos ha llamado precisamente a estar en el medio del mundo. ¿Okay? No es agradable estar en el medio del mundo. Cuando usted conoce, ¿verdad?, el espíritu del creyente, cuando usted está metido en medio del mundo, es incómodo estar metido dentro del mundo. ¿Por qué? Porque usted no es del mundo. Usted no pertenece allí. Usted no encaja allí. Usted está fuera de grupo. Eran personas, nosotros aquí, personas más antiguas de las que hay aquí, dirían, es como estar una cucaracha en un baile de gallina. ¿Te recuerdas ese refrán, verdad? Eso es lo que quiere decir, estar la cucaracha en un baile de gallina. Yo me imaginaba cuando yo chiquito, la gallina pues fiestando en el baile, la cucaracha en el medio, tratando de esconderse. Entonces yo no sabía por qué era que la cucaracha se asustaba. ¿Por qué? Porque las gallinas se comen la cucaracha. Así que el creyente, amén, se siente fuera de grupo. Pero el Señor nos ha puesto adrede para que estemos fuera de grupo. Usted tiene que siempre sentirse fuera de grupo. Amén. Para usted poder bendecir a esos que no están en su grupo, a los que no son de Cristo, a los que son del mundo. ¿Por qué? Porque la manera en que usted se haga del grupo que usted puede ofrecer. Que no sea lo mismo en lo que ellos están, en el pecado, en la confusión, en la perdición. Amén. Guardarse sin mancha del mundo. El creyente está puesto entre el mundo, pero no del mundo. Y hay que ver la ilustración de los cadillos. Cuando usted está en el monte, y usted entra al monte, dice, yo voy a entrar al monte porque voy a cortar camino entre esta calle y la otra. Y se mete por un pastizal. Y está la hierba pangola, están los cadillos, están los bejucos, y cuánta cosa hay, ¿verdad? De cuánta mata y hierba hay. Usted se mete por allí y yo le reto, métase con un pantalón blanco. Usted se mete con un pantalón blanco para que usted muestre toda cantidad de matas que hay allí. Cuando usted cruza hasta el otro lado, usted va a notar que usted tiene cadillos por todos lados. Estos que son, que parecen que llega un ravioli chiquitito, que son aplastaditos. Están unos que son como una estrellita, que son los que tienen las pullas. ¿Okay? Hay otros que son, en inglés dicen dandelions, que son los que se sopla y salen volando. Y toda esa pelucita se le pega. Y esa pelucita es una semilla que si usted la lleva a otro sitio, pues poliniza el árbol similar que está por allí. Hay unas que son como la salsilla. Si usted tiene que verlas todos los días, muchas horas, muchas veces al día, pues están por todos lados. Salen las vainitas y las semillitas y tienen una pajuncia que vuela, unas motitas que vuelan. Todas esas cosas a usted se le van a pegar. Pero usted no las quiere que se le peguen. Pero cuando usted está en el mundo, inevitablemente están a su alrededor, ¿verdad? Y por cadillo yo quiero ilustrar
aquellas prácticas que no son de creyentes, pero están a nuestro lado. O sea, usted mueve la mano y ahí se le pegaron. Usted mueve el pie y ahí se le pegaron. El asunto no es que se le peguen. El asunto es que usted no las eche fuera. Hay que echarlas fuera, porque ahí dice guardarse sin mancha del mundo. El Señor nos ha llamado a predicar en el mundo. Usted recuerda a Pablo, estábamos hablando de Pablo esta mañana, ¿verdad? Pablo en el Areópago dice que su espíritu se enardecía. Estaba encendido, ¿verdad? En desesperación el varón. Porque él veía que lo que estaban adorando allí eran muñecos y filosofías y todas estas cosas. Y falsas creencias, todo eso que mencionábamos de los epicúreos, los estoicos. Los estoicos es que pues ellos decían, la vida es la que es, eso de c'est la vie, eso mismo, casi siempre. La vida es la vida y al final me va a pasar lo que me va a pasar, por más que yo quiera cambiarlo, me va a pasar lo que me va a pasar. Lo que llaman derrotismo o pesimismo hoy día. Los epicúreos pensaban de que baile, botella y baraja, disfrutemos esto porque la vida es corta y hay que disfrutarla y no tengo que darle cuentas a nadie. Pues imagínate, esos dos bandos peleando y filosofando en medio de todos aquellos ídolos. Claro que Pablo se enardecía. Pero Pablo, sin embargo, se nota que él siempre, en todo lo que él habló, él contrastó entre lo que es el creyente, su posición en Cristo, versus los que no han creído. En una, pues tiene que decirle las cosas claras y dice, ya el Señor ha decidido pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Porque así es que anda el mundo, en la ignorancia, pensando que andan en la verdad. Pablo en ningún momento se postró delante de ninguno de estos ídolos, ni habló, ni citó, ni tuvo que nada que ver con las filosofías que ellos estaban predicando. Pablo las conocía a todos, claro está. De hecho, contemporáneo con Pablo, un filósofo que se llama Séneca. Tiene que haber leído quizá en la universidad, de la brevedad de la vida se llama. Pues Séneca encontraba que la vida era breve. No sabemos si al final conoció a Cristo Jesús, pero él se lamentaba, era de los estoicos, Séneca. Así que la vida es breve, no tienes que llorar, es breve. Cosas así. Y estas enseñanzas, no podemos decir que no tenían algo de cierto, porque están sacados de las vivencias, pero esas no son las cosas que el Señor le mandó al creyente a hacer. Participar de las cosas del mundo que no agradan a Dios, el Señor no le pidió eso al creyente tampoco. Entonces, todas estas cositas que están a nuestro alrededor, piense que usted está rodeado, es casi como una conspiración, que todo se le va a pegar. Usted anda con un traje blanco y encima de eso con un traje y un jacket de corduroy blanco, ¿sabes? Corduroy se le pega todo, ¿verdad? Usted está caminando por el mundo, se le va a pegar cuánta cosa. Usted podría decir, bueno, se me va a pretender pegar un montón de cosas. Muy bien, si usted los puede esquivar, pero muchas veces no lo podemos esquivar. ¿Qué estamos tratando de ilustrar? Es inevitable que caminar en el mundo usted vaya a ser influenciado por cosas del mundo. ¿Okay? Y algunos dirían, bueno, no tanto influenciado, pastor, hágame una rebaja. Podemos decir, ok, no tanto influenciado, distraído. Sí, distraído, pues distraído es influenciado, porque lo que usted quería hacer antes, pues no lo pudo hacer porque se distrajo. O sea, el mundo nos distrae, y hoy más en día, ¿verdad? Antes el mundo, podríamos decir, el mundo está lejos porque si yo no lo busco, no viene a mí. O si no busco más de lo que ya interactúo, pues no viene a mí. Pero hoy día el mundo nos llega por todos sitios, de manera directa. Y hay una agenda, amén, electrónica, para que usted se entere de cosas que el mundo desea que usted se entere. Los medios noticiosos quieren que usted se entere, porque tiene una agenda, mayormente la agenda es esta, ¿verdad? Y llevar a cabo una enseñanza y un patrón y un tema y un motivo. Está hoy dado por todo el sitio. ¿Okay? Alrededor nosotros puede estar la familia, amén, que son como son porque no conocen al Señor, amén. Y pueden estar la gente en nuestro trabajo. Muchas veces Josué cuenta del trabajo, muchas veces yo cuento del trabajo, James también, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que suceden allí donde uno puede apreciar la ignorancia, pero también la dejadez, ¿verdad? Y la motivación y cómo se mueven ellos por las cosas del mundo. Pasa un evento en el mundo y todo el mundo está hablando de eso allá en la oficina. ¿Se acuerda del evento ahora en el Super Bowl? Todo el mundo hablaba más que el caballero. Y se llamaban a ese nombre a unos a otros allá también. O sea, la gente se deja influenciar por las cosas que ven. Son como lo que estábamos hablando esta mañana en Hechos 17.
Lo único que se interesa al mundo es qué está pasando nuevo, en qué se está moviendo, qué está viendo, ¿verdad? La hermana Lorian está refiriendo esta mañana también de que a veces en congregaciones pasa eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cuál es el mover fresco, como dicen, del espíritu en la iglesia hoy día? En una ocasión eran las danzas, los banderines, y cada color tenía un significado que era puramente inventado. En otras ocasiones era los judaizantes, ¿verdad? El proselitismo por el judaísmo mesiánico, por el cristianismo mesiánico, que tampoco tiene fundamento bíblico, y de un montón de otras cosas después, ¿verdad? Vino entonces las otras doctrinas de si tú lo reclamas con tu boca, el Señor te lo va a dar. El Señor se ve obligado a darte lo que tú le pidas. Que si tú eres hijo de Dios, las cosas que tú hiciste antes y no funcionaron, ahora te van a funcionar, por ende, porque tú eres hijo de Dios. Y cosas como esas que son modas que salen, ¿verdad? Se habló de los falsos apóstoles y cuántas cosas faltan todavía que surjan en las diferentes congregaciones, que son moveres, que son del mundo, porque son asuntos que no tienen fundamento bíblico. Cualquier cosa que no viene de Dios es del mundo. El creyente está rodeado de todas esas cosas, hermano. Nosotros, amén, estamos llamados a apartarnos de ellos. Hay una parte clara que el Señor nos lo dice en Santiago 4 al 5. Amén. Porque usted está llamado a ministrar en el mundo, pero usted tiene que recordar que no es del mundo. Porque en la manera que a usted le vean como parte del mundo, ya no tiene nada que decir. El otro día había un muchacho, ¿verdad?, que se sienta al lado mío, uno de los jefes, manager, compañeros allá han entrado. Entonces, había pasando uno por el pasillo allá, y dijo un par de malas palabritas, bajito, porque parece que estaba curioso con otro manager. Entonces, el que se sienta al lado mío dice, ¿tú ves? Eso yo nunca he escuchado, por ejemplo, esa poca vergüenza, a Tito Ortega diciéndole aquí. Yo estaba al lado allí. Yo estaba en una llamada, pero escucho a él hablando y ajá, están hablando de mí aquí. Entonces, yo nunca lo he visto estar diciendo estas cosas aquí. ¿Okay? Y cuidado que hay muchas. Y si cuidado hay muchas cosas que suceden aquí. Yo sé que él se queja de las interrupciones, porque es que eso es uno de los problemas en el trabajo. La gente interrumpe mucho, a veces por buena voluntad, por saludar y estas cosas así, pero interrumpe. Eso es unas cosas que a mí me saca de cajero, uno está concentrado, interrumpe a uno, se le va el hilo, en lo que uno lo coge, se pierde el tiempo. Pero me alegré mucho porque, ¿verdad?, uno siempre tiene que estar preocupado. Yo siempre estoy preocupado por el testimonio que uno está dando. Y habré dicho esto. A veces cuando uno tiene que llamarle la atención a otro, lo habrá dicho de buena forma. Estaré haciendo correcto. Porque es importante que nosotros entre el mundo no seamos encontrados con el mundo. ¿Qué estaba diciendo el varón que no conoce al Señor? Pues que Tito, ¿verdad?, él no lo va a decir esta palabra, pero están los que son y Tito Ortega no es como ellos. Esa parte es importante, esa es la forma del mundo ver a cada uno de nosotros. Santiago 4 al 5, aquí mismo, en la carta de Santiago, versos 4 y 5 del capítulo 4, dice, almas adúlteras. Es un adúltero, una persona que está violentando, ¿verdad?, está contaminando, amén, el llamado que Dios hizo. Así que está regañando aquí Santiago a estos que reciben la carta. Dice, almas adúlteras, ustedes no saben que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, hay dos situaciones. Estamos en el mundo para todo el mundo. Es común para todos los creyentes. Pero estaba contrastando creyentes que aparentan querer tener amistad con el mundo para acabar con ese estrés que yo siempre soy y estoy llamado a ser el diferente y siempre soy el contrastante. Y eso estresa la vida. Más fácil es cuando usted está en el grupo, usted es parte del grupo. Usted es la monedita de oro, la barrita de chocolate del grupo entero, todo el mundo le quiere, todo el mundo le ama, no encuentran dónde ponerle. A todo el mundo le gusta sentirse así porque es su alma, ¿verdad? Y su conciencia, usted está tranquilo, en el sentido de estar tranquilo. Pero el creyente no puede estar tranquilo con ello, porque su nueva conciencia en Cristo no es la misma que cuando usted no estaba en Cristo Jesús. Así que, lo que está diciendo Santiago es, usted no sabe que cuando usted se amista con el mundo, usted se está enemistando contra Dios. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Dice, ustedes piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu mismo nos mueve, tiene celo por nosotros para que seamos exclusivamente de Dios, lo que quiere decir aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí? No quiere decir que está culpando, quizá tiene algunas personas en mente que él había visto, bajo ningún momento está generalizando diciendo todos ustedes están haciendo esta práctica. ¿Okay? Lo importante aquí es que él está haciendo énfasis en no amar ni amistarnos con las cosas del mundo. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Cuando usted está frecuentando mucho, por necesidad o por casualidad, con alguna persona que no es de Cristo, entonces usted tiene la tendencia casi a estar, Dios le libre, a estar hablando como esa persona o pensando como esa persona, o simplemente el único contexto que tiene es el que tiene esa persona. Esa tendencia pasa. Si estuviéramos todo el tiempo envueltos, dándole casco a las cosas del mundo, corremos el riesgo de terminar practicando, creyendo, profesando y pensando en las cosas del mundo, como mínimo distrayéndonos con las cosas del mundo. ¿Ven? ¿Cuántas cosas han pasado así? ¿Usted recuerda antes? Ricky renuncia. ¿Usted recuerda eso, verdad? Eso estaba en todas las noticias. Esto era Ricky renuncia, Ricky renuncia. Y aquí ya estaba el otro cantante trepado allí con una máscara. Y aquí estaba el otro chillando. Y aquí estaban quemando goma. Y allá estaban tirando agua. Y allá se ponían cara a cara con la policía. Y entonces revolú. Ustedes quizás tuvieron que estar allí, ¿verdad? En algún momento, algunos de nuestros hermanos aquí ayudan, apoyando a mantener la ley y el orden ante el desorden. Yo no quiero aludir si Ricky debía haber renunciado o no. Esa no es la parte importante. Ese era el tema. Y todo el tiempo. Entonces parecía que no estaba sucediendo nada más. Entonces yo escuchaba creyentes, ¿verdad? De otro contexto, hablando del asunto. Y para aquí y para allá. ¿Y por qué debía renunciar o por qué no debía renunciar? ¿Por qué debía hacerse valor el derecho? ¿Por qué? Yo digo, ¿y qué tiene que ver el creyente con esas cosas? Estábamos predicando precisamente el domingo pasado que nuestra ciudadanía no es en Puerto Rico ni americana, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, de donde estamos esperando al Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, habrá estado Sajabolú, justificado o no, yo no lo sé, cada cual tendrá su opinión. En realidad es irrelevante, porque para el creyente, nuestra nación no es Puerto Rico, nuestra nación es el reino de los cielos. Los asuntos de la nación suya es lo que usted debe estar pendiente. Al que le salvó y le hizo pertenecer a la nación de los salvos, a ese es que usted debe estar pendiente. A los otros de acá no tienen nada que ver, uno quitado y uno puesto. Esta parte importante, o sea que el tema de la semana pasada, ciudadanía del creyente, tiene que ver con este también. Por eso es que, pero este simplemente es para que usted vea cuán clara y cuán precisa es la palabra en aclararnos que aunque estemos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Ahora bien, parte súper importante. Ahora bien, si usted mira en 2 Corintios, Pablo le da otro ángulo más. Súper importante. 2 Corintios 6, 17 y 18. Dice, por 2 Corintios 6, 17 y 18. El contexto es no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí no está hablando de bodas. Ahí siempre se usa para bodas, pero eso no está hablando de bodas. Está hablando en tener asociación con los no creyentes. Verso 17 y 18 dice, por lo cual dice, salid de en medio de ellos, de quien del medio del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Amén. Y está citando acá Isaías y 2 Samuel. Está citando mandatos y expectativas que Jehová Dios le dijo a el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Al estarla citando aquí también, Pablo está ratificando de que esto es válido para nosotros hoy. La misma santidad que Dios quería con el pueblo de Israel, para que se constataran y confirmaran como pueblo escogido de Dios, lo está haciendo con nosotros. Nosotros que hemos sido salvos por la fe, pueblo escogido de Dios, lavados con su sangre, somos exclusivos. Amén. Y nuestro estandarte y nuestras credenciales son que somos santos y sin mancha, porque el Señor nos sacó y nos hizo santos y sin mancha. Amén. Claro, caminando entre el mundo se nos pegan las manchas, se nos podrían pegar las manchas. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos pueden o se nos pegan las manchas? Ahora bien,
momento dado, como le estaba mencionando, hay personas que decían, creyentes, vamos a llamarlas creyentes, decían, nosotros no vamos a andar donde están las manchas. Y son los que se enclaustraban por allá, se escondían y no tienen nada que ver con el mundo. Pero entonces se centraban en ellos mismos. Habían otros, ¿verdad?, que decían, bueno, nosotros vamos a apartarnos de las enseñanzas y la sabiduría del mundo, de todo lo que es secular. Se alejaban de ello. Esa era su forma de interpretar estos mandatos del Señor. ¿Ok? Otro era, bueno, nosotros nos vamos a separar. Alguien puede decir, la forma de nosotros separarnos del mundo es, nos vamos a separar de otros grupos cristianos, ¿ok?, de los cuales nosotros hemos visto que su estilo de vida no es puro ni santo. ¿Okay? Eso podría ser. De hecho, eso es algo que el Señor nos ha mandado también. Otros dicen, bueno, lo que quiere decir aquí para uno no mancharse del mundo es, uno no debe estar en un contacto muy prolongado con personas que no son cristianas. ¿Okay? Por miedo a que nuestra propia fe se vaya a corromper. La realidad es que todas y cada una de ellas podría representar, ¿verdad?, diferentes formas de ver e interpretar el asunto, excepto la primera, es correcta, porque el Señor no nos ha mandado a apartarnos del contacto con la sociedad, nos ha mandado a estar en contacto con la sociedad, a ser parte del mundo, o sea, el contexto del mundo, vivir entre el mundo para poder predicar al mundo. ¿Okay? Recuerdo que era la viuda de Sarepta, que en una ocasión Elías le preguntó, dime tú qué bendición por la mujer de Sunem. Sí, yo creo que era la sunamita, exacto, la viuda de Sunem. Le dijo, ¿qué petición tiene que el Señor tú quieres que el Señor haga contigo? Y dijo, yo vivo en medio de mi pueblo. Y dije, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué quería decir la señora? La señora lo que quería decir es que yo estoy feliz como estoy. Yo estoy en medio de mi pueblo, yo soy del pueblo. Yo estoy en el pueblo, yo no resalto entre nadie aquí. A pesar de que tenía muchas cualidades para poder resaltar, especialmente muchos asuntos financieros. Pero ella se consideraba que ella era del grupo. Era del grupo del montón. Porque el creyente debería tener el mismo espíritu, excepto que no pensar que es parte del grupo, sino está con un propósito que Dios le puso allí para poder testificar. El punto importante que queremos hacer aquí es que las manchas empañan nuestro testimonio. Amén. El creyente siempre tiene que verse como el que tiene la ropa corduroy blanca, era bien blanca, la va, como dicen antes, con Ace o con Ariel, como usted le quiera llamar, con abrillantadores, para que se vea la ropa bien blanca entre el mundo que está manchado. ¿Okay? Pero que el mundo pueda ver a ese que está vestido de blanco accesible. Amén. Como que ama a los que están en el mundo sin ser del mundo. Y que ellos vean que ese que está vestido de blanco una vez estaba en el mundo. ¿Por qué ahora no está en el mundo? ¿Ven? De una manera amorosa y accesible. Que todo el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Pueda ver la blancura y la santidad de Dios en nosotros. Por eso es que se hace tanto énfasis en estar inmaculado. La religión pura y sin mácula. ¿Por qué? Porque estando así, nosotros somos verdaderos testimonios. ¿Cuánto empaña la verdad de Cristo? Testimonio esté manchado. ¿Okay? Y le voy a decir, todos somos imperfectos, pero ¿no se ha dado cuenta usted que hay imperfecciones que hasta el mundo comprende que son razonables y hay otras que son irrazonables? Y usted sabe. ¿Okay? Porque es que todo, o sea, nuestro andar y nuestra vida está imperfecta porque estamos sujetos en esta carne que es imperfecta. A eso mismo es a lo que se refería Pablo cuando usted va a Romanos. Y esto mismo es lo que queremos ir transicionando el tema. Pablo, en capítulo 7 de Romanos, dice en el verso 21, dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro esta ley. O sea, esta realidad que está en mi vida, que el mal está en mí. Así somos todos nosotros. Dice, porque según el hombre interior, o sea, el que ha sido regenerado por Cristo, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la carne. Está hablando del espíritu, de la carne. Dice, y esa me lleva al pecado que está en mis miembros. O sea, la carne lo que quiere es el pecado. Y él dice, miserable soy. ¿Okay? ¿Y quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? O sea, de la carne. Porque él sabe que las obras de la carne
que conllevan al final es muerte. Y él decía, el Señor me salvó, mi espíritu me lo dice, mi alma es salva, mi espíritu lo confirma porque quiere hacer las cosas del Señor, pero la carne quiere hacer las cosas de la carne, las cosas que son del pecado, que no agradan al Señor. Yo soy miserable, si fuera en Puerto Rico, yo soy digno de pena, porque quiero hacer unas cosas, pero termino a hacer otras. Dice, yo doy gracias a Dios, sin embargo, por Jesucristo nuestro Señor, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero me di cuenta que con la carne sirvo a la ley del pecado. Hay muchas personas que se detienen ahí, forman una falsa doctrina que hemos escuchado, dicen, tú ves, está bien, los creyentes son salvos por la gracia, malentienden la gracia y sigan pecando, porque pues, ¿qué remedio tiene si tienen la carne todavía? La carne te va a llevar a pecar, pues bajitas que le caen a la leche, como dirían. Pero ya eso Pablo lo aclaró en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Vamos a perseverar haciendo pecado para que haya más gracia. El Señor había aclarado esto por a través de Pablo. Sin embargo, el verso 1, capítulo 8 dice, ahora, sin embargo, aclarando, however, diría, ahora mismo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque tengan la carne con ellos. Porque esos no andan según la carne, aunque la tengan con ellos, sino que andan conforme al Espíritu. Así que todo es a quien usted quiere obedecer. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nuestra alma salvada pretende, nuestra conciencia pretenda obedecer al Señor que nos salvó. Nunca el Espíritu Santo le va a decir a usted, obedezca a la carne de vez en cuando para darte un break. Porque nunca va a ser así. El Señor quiere que a través del Espíritu nosotros le agrademos en todo. Pero tenemos esa dicotomía entre nosotros. Tenemos la carne y el Espíritu. Y el Señor lo sabe. Uno podría pensar, el Señor no sabe por la que uno pasa. Usted va a ver adelante que el Señor sí sabe por las que uno pasa. ¿Oye? Y la sabe muy bien. Pero aún dentro de ello el Señor nos ha puesto para que nosotros podamos ser fieles. Amén, hermanos. Si vamos a Romanos 5, verso 19. Romanos 5, 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, incluyéndonos a nosotros. Así también por la obediencia de uno, de Cristo, muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que todo el mundo supiera lo que era pecado. Se dieran cuenta que estaban cometiendo pecado. Mas cuando el pecado abundó, porque la gente se dio cuenta que había mucho pecado y que eran pecadores, entonces la gracia sobreabundó, la gracia abundó más. Dios sabía que no había remedio para nuestro pecado, porque el pecador no se puede hacer despecador. El pecador no tiene remedio. Por más obras que haga en pecado para quitarse el pecado, lo que hace es que se mancha más. Por eso el Señor derramó su gracia. Dice, así que para como el pecado reinó para muerte, porque todo el mundo se dio cuenta que era pecador, y la ley los condenaba, dice, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y después dice el 1 del verso 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Porque dice, mientras hubo pecado, pues vino más gracia. Pues vamos a pecar más para que venga más gracia. La persona lógica, quizás los epicúreos, los estoicos o los cínicos, pensarían de esa forma. Los filósofos de esa época pensarían, mira lo que está diciendo aquí Pablo. Pero Pablo dice, sin ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo usted va a vivir aún en él? Por eso Pablo decía, yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. O sea, el mundo está muerto para mí, yo estoy muerto para el mundo. O sea, yo no tengo nada que ver con el mundo. ¿Ven? Yo creo que el mundo me vea muerto al mundo, aunque estoy en el mundo predicándole a Cristo Jesús y a Cristo. Yo lo predico crucificado. Ese era el énfasis que él hacía. El Cristo crucificado fue el que realmente se humanó, murió y resucitó para esperanza de vida a todos los que crean en él. Ese era el mensaje central de Pablo. Usted vio capítulo 17 de Hechos. Él le dijo, ese varón, por a través de ese varón, el Señor va a juzgar al mundo. Y el Señor confirmó que ese varón lo levantó de entre los muertos. Ahí fue que todo el mundo dejó de escuchar a Pablo porque ellos no creían que la gente podía resucitar. ¿Amén? Claro que la gente no resucita sola, pero el poder de Dios, Cristo mismo resucitó
Y todos los que creemos en Él, resucitaremos para vida eterna también. Amén. Así que estamos diciendo aquí que tenemos la dicotomía en nosotros, pero no quiere decir que porque tenemos la carne, pues vamos a hacerle caso a la carne, en ninguna manera. Amén. En Mateo 5, si usted recuerda, la vez pasada estábamos ilustrando la expectativa o las características, ¿verdad?, de lo que son estos que están puestos en el mundo como nosotros, pero aún en nosotros está la carne y está el espíritu. Amén. El Señor conoce todo eso. La expectativa del Señor es que brillemos mediante el espíritu, porque el espíritu que sea que gobierne nuestra vida. Amén. Y usted recuerda que la vez pasada estuvieron oyendo el verso 13 al verso 16, dice, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, para salar, para condimentar. Algunas personas dicen para preservar, también se podía usar. En este caso, era más bien para dar el toque de diferencia. Pero si la sal no hace lo que tiene que hacer la sal, o sea, si la sal no sala, si la sal no preserva, ¿para qué la quiere? O sea, si el creyente se hace inefectivo porque ya no tiene diferencia, ya no sala, ya es un soso como el mundo, vamos a decirlo así, entonces, ¿para qué sirve un soso? ¿Okay? De hecho, personas que son sosas, usted normalmente no son muy agradables tenerlo al lado, ¿verdad? Y usted le dice, ay, es que fulano es soso. O Puerto Rico nunca decimos completo, es medio soso. Es medio soso. Por no decir que es soso y medio, pero decimos medio soso. Usted se va a comer algo, usted no lo cree soso, ¿verdad? Va a comer arroz sin sal, sin aceite. Va a comer chuleta sin adobo, sin sal, ¿verdad? Es más, si usted va a hacer avena, tiene que echarle un poquito de sal, para darle el sabor. ¿Ah? Una pizquita de sal. Claro, es más azúcar que sal. Creo que mi abuelo, no sé de dónde habían sacado, pero dicen que era que alguien le había recomendado para el estómago que comiera farina. Y como está en la caja te la dice que la prepares con sal. Farina, sí, con agua, leche, agua. Yo decía, ¿pero qué es eso? Y él yo lo veía que él se lo comía y él, por eso papi decía coloquialmente, Luis Ortega, que era mi abuelo, muere santo, decía. Pues mira lo que le dan de desayuno y él se queda callado. Bueno, no había forma, yo lo probaba y decía. Claro, es una cosa diferente cuando usted le echa un poquito de vainilla, le echas azúcar, un chipito de sal y queda espectacular. ¿Okay? Canela y todas estas cositas, ¿verdad? Le puede echar nueces si usted quiere ver. ¿Sí? Ya seguimos ahí progresando, ¿verdad? Poco a poco la receta. Pero el asunto es que el cristiano no puede ser soso en el sentido de que si el creyente está entre el mundo y está contaminado con el mundo, ¿qué tiene el creyente para ofrecerle al mundo? Nada. Ese es el punto que está haciendo el Señor aquí. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, como pasaba en los tiempos de antes, había sal que estaba mezclada con un montón de cosas, después resultaba que no salaba. Dice, no sirve para nada. La echan fuera para pisarle por encima. ¿Cuál es esa? De tierra, pues si la sal no sirve, pues vamos a echarla para llenar un boquete en la calle por lo menos, ¿verdad? Porque algo es algo. ¿Okay? No sirve ni para echarla para prevenir la nieve, que la nieve se congele, porque si no hace el efecto de sal, tampoco puede prevenir que se congele. ¿Okay? Así que ni para eso sirve, no sirve ni para invierno. Sirve pues para rellenar un boquete, porque hay un huevuchito de la que vamos a rellenarlo con esta sal que no sirve para nada. Así es que lo ve el Señor no va a pretender, y el Señor espera que los creyentes sean así. Lo que está es ilustrando el extremo de cuando pretendemos hacernos sosos como el mundo. El 14 dice, cambia el enfoque, dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Diciendo lo mismo, pero enfatizando la luz. Dice, cuando usted ve una ciudad que está trepada encima de un monte, la ciudad no se puede esconder, la ciudad la va a ver todo el mundo, el sol le va a dar, usted la va a ver clara, es más, hasta la luz de la luna la va a ver completa. No hay forma de esconderla, dice, así mismo es la luz de los creyentes, no se puede esconder, ni está hecha para esconderse, ¿verdad? Como si nosotros aquí tuviéramos estas lámparas aquí, después la lámpara le pongo una bolsa una bolsa negra de esa por encima, la tapamos. ¿Para qué yo la tapé? Pues para que no alumbre. Yo voy a decir, pero ¿por qué tú vas a poner una lámpara para no alumbrar? Para eso son las lámparas, ¿verdad? Para alumbrar. La luz de Cristo es para alumbrar.
Y aquí dice, la luz se pone sobre el candelero. Tampoco se pone paja en el piso, ¿verdad? Las luces no las pone en el piso. Se las pone arriba para que la luz se riegue por todo el cuarto. Dice así, somos nosotros, ¿verdad? La luz debe alumbrar a todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está el asunto de la verdadera religión. Está hablando Santiago. ¿Ok? Que vean que la luz de Cristo que viene de nosotros, que no es nuestra, es de Cristo, es una luz pura, sin mancha. ¿Ven? Que si usted le pone, como dicen, el reflector. ¿Usted ha visto los reflectores de hoy de los carros? Son plásticos. ¿Qué pasa con el tiempo? Se ponen todos amarillos. Dice, mire qué flojos son. Antes no le pasaba así porque eran de vidrio. Pero ahora por seguridad. Embuste, ¿qué seguridad? ¿Pero qué va a pasar cuando usted choca? Si es cajo con cajo que usted choca. Si se rompe el vidrio que cae en la cajetera, pues usted lo baje. Pero embuste. Es porque son más livianos y más baratos. O sea que la excusa es esa. Vamos a hacer esto porque es ecológicamente mejor el embuste. Siempre hay ahorro. Cuando usted le dicen, ¿quieres ir a comunicaciones electrónicas para salvar los árboles del planeta? Se podrán salvar alguno que otro árbol, pero lo que se van a hacer se salvan los bolsillos de ellos, porque entonces no tienen que pagar sellos, ni pagar las máquinas para imprimir las cartas, ni estas cosas que están enviando. Eso no se lo dicen. Ese ahorro no se lo pasan a usted tampoco. Más bien le cobran por encima si usted quiere que yo le envíe cartas. Pero el mundo es así. La realidad es que la luz de los hombres, somos nosotros, debe ser pura y sin mancha. El reflector debe estar completamente limpiecito. No debe tener manches. Si el reflector, ¿sabe que ustedes dicen? Se pulen focos, ¿verdad? ¿Se ha visto? Se va al sitio, le da una pulida para que alumbre otra vez. ¿Qué pasa con el tiempo? Se ponen amarillos otra vez. Y entonces hay que pulirlos nuevamente. ¿Y después qué le va a pasar? Lo mismo otra vez. Todas las cosas son así. Eso es parte de la vanidad del mundo. ¿Ven? Usted limpió la casa ayer. Y hoy. Ya tiene polvo. Ya estás así. Mire, ¿qué fue? Que aquel cortó la grama y se metió para adentro. Tal cosa. Mire, yo caminé, fui al patio, caminé, ya hay un montón de hojitas de grama por aquí. Las cosas se van ensuciando. ¿Qué usted va a hacer? La limpia. Así es nuestra vida. Usted note que se le pegue algo del mundo, échelo fuera y límpiese. Amén. Así, poco a poco usted se baña frecuentemente, ¿verdad? No así que todos los días, porque no sé si usted tiene otro pensamiento, usted se gasta o algo, se baña mucho. Pero por lo general usted se baña porque usted dice, me tengo que bañar. Me dice que usted vaya y diga, wow, corté la grama y podé las matas y sembré las matas, saqué la basura y se hizo de noche, me voy a acostar. Adobadito, se va a acostar. No, usted dice no, ¿verdad? Nada más el pensar en eso. Y usted pensar, me acosté ahí encima de esa sábana. No, usted se baña, ¿por qué? Porque usted quiere estar limpio. Pero así es la vida del creyente también. Cuando usted inevitablemente se le peguen las cosas del mundo, usted dése cuenta, el Espíritu le va a enseñar. Y usted se corrige. Ahora bien, ¿el Señor sabe esto? Claro que sabe. Vamos a ir ya mismo allá. Filipenses 2, hermano. Filipenses 2, verso 12 en adelante. Luminares en el mundo. Luminares son estrellas. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Fíjate que dice en vuestra salvación, porque la salvación no fue regalada. No es ocupado de vuestra salvación, porque nosotros no podemos mantener ninguna salvación. Este verso es mal usado porque le cambian el significado y cambian las palabras. Nuestra salvación el Señor nos la dio, nos tenemos que ocupar en ella. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, habiendo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo, asidos, o sea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque los filipenses habían creído por la predicación de Pablo, por el testimonio de Pablo. Pablo decía, ellos son la corona del ministerio de Pablo. Y Pablo quería que en el día de Cristo, cuando él fuera a pasar, que Cristo le fuera a pasar revista, él fuera a informar figurativamente al Señor cómo había sido su vida, él pudiera estar confiado delante de Cristo que él no había corrido en vano. O sea que los filipenses habían dado fruto, porque habían sido luminares en el mundo como él lo había sido. Amén. Verso 15, prácticamente lo mismo que nos estaba diciendo Santiago en el capítulo 1, verso 27. ¿Okay? Tenemos que ser irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio del mundo, de una generación que es maligna y perversa. El mundo entero, dice Juan, primero es Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y es algo sencillo, fundamental, que usted tiene que entender. El que no está con Cristo está bajo el diablo. Y las cosas que usted ve están moduladas por el diablo. En muchísimas ocasiones el diablo es experto en mezclar verdad y bondad con mentira y maldad. Pero eso no deja de ser maligno. Lo que pasa es que la primera apariencia podría ser de bondad o de verdad. Pero después viene la mentira y viene la maldad. El mundo entero está bajo el diablo. Los reinos de este mundo son del diablo. Allá en Apocalipsis hay un momento donde los reinos de este mundo pasan a ser parte del Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero eso aún no ha ocurrido. Va a ocurrir, pero aún no ha ocurrido. Mientras tanto estamos, los soldados de Cristo, en medio del mundo que no quiere a Cristo. La misión es predicar a Cristo para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros y puedan creer en Cristo Jesús. Amén. Esa es la misión de cada uno de nosotros como creyentes. Así que por eso es que tenemos que brillar con la luz de Cristo. Si el mundo mira para el lado y nos mira y nosotros no brillamos, pues vamos a estar igual que ellos, que tampoco brillan. Amén. Esa es la parte importante. Ahora bien, podría no pensar que estos son simples órdenes. Te di las órdenes, ve y cúmplelas. Pero nuestro Señor no es así. Si te va a Hebreos 4, y con esto queremos resumir. Hebreos 4. Hebreos 4, 11. Como dicen por ahí en un refrán, el Señor es de los que mandan, pero van también. ¿Ok? Porque Él pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. Hebreos 4, 11 al 16. Con esto vamos a resumir. Dice, está hablando del reposo. ¿Cuál es el verdadero reposo? Recuerda que hay muchas personas que enfatizan el reposo, que es el día de reposo, que es el sábado. Hay que cesar de las cosas y se van a la letra. Pero aquí se nos aclara que el día de reposo es el que ha reposado de las obras suyas, como reposó Dios. O sea, el que ha cesado de querer agradar a Dios y ganarse la salvación mediante obras. Porque la salvación no se gana por obras. Eso es lo que aclara precisamente el verso 10. ¿Ok? Así que ese reposo de Dios, que es mediante la fe, es estar salvo y no depender de obras. Para salvación dice, procuremos, dice el 11, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, o sea, de querer hacer las cosas por hacerlas, sin pretender necesariamente agradar a Dios. Dice, procuremos entrar en ese reposo. Dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno pensaría, ¿verdad? Más allá de lo superficial que podría ser la palabra que estamos leyendo aquí, esta misma palabra que estamos leyendo es palabra viva de Dios. ¿Okay? Por eso es que es la que convence a cada uno de la situación real que hay en nuestra vida. Amén. Por eso es que es importante lo que quiere decir el escritor aquí, yo pienso siempre que es Pablo, ¿verdad? A pesar de que no lo dice en la carta. Que nosotros como creyentes, viviendo la vida como Dios nos ha dicho a través de su palabra, como Dios nos juzga y nos purifica a través de la obediencia a su palabra, amén,
Pero vamos a terminar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos según su palabra para hacerle luz y sal a los demás. El contexto del reposo es precisamente una de estas cosas, que personas decían, el verdadero reposo, según yo lo leo en la Biblia, es físicamente cesar desde las cosas, y es un día físico de la semana, es el sábado que es antes del domingo, y si van por ahí. Eso no es el espíritu y el fundamento del reposo. El día de reposo fue hecho a causa de la gente. La gente no fue creada porque el día de reposo existía. Primero vino la gente, después vino el día de reposo. O sea que el día de reposo vino a causa de las personas, pero ni aún así, los creyentes en el Nuevo Testamento están llamados a observar un reposo como estaba en el Antiguo Testamento. Son cosas diferentes. Y lo que quiero ilustrar es, recuerda que ¿cómo se llama la carta esta? Hebreos, le está hablando a personas que sabían, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Ellos conocían este contexto. Le estaba hablando con hebreos que habían conocido a Cristo Jesús. Si usted conocía a Cristo Jesús, estas prácticas antiguas ya no vienen. Las puede considerar como prácticas que no tienen ninguna bendición para el creyente. Así que lo que está pasando aquí es, si usted se deja llevar por la palabra de Dios, que es la que le enseña, penetra hasta el tuétano. Hay algunos que quizás, yo sé que mi esposa sabe lo que es el tuétano, ¿verdad? Porque una vez le hicieron un muestreo de médula y esa jeringuilla así de gorda llega hasta el tuétano allá adentro. Y cuando le sacan el tuétano, siente que le están sacando el vibil, como dicen. Eso es lo que está ilustrando aquí. La palabra del Señor penetra y exhibe lo que somos. Amén. Y se adhiere y penetra nuestra conciencia. Penetra el tuétano, penetra nuestra conciencia, nuestro corazón. Amén. Y lo pretende transformar a la luz de Cristo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo lo sabe, todo lo discierne. Está hablando la palabra viva de Dios. Dice, más bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí está hablando de Jesús, el Logos, la palabra viviente de Dios. ¿Habrá algo que se le escape? Ninguna. Dice, ahora, si nos ponemos a pensar en ese gran sumo sacerdote, hablando de Cristo, que traspasó los cielos, que volvió a la presencia de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, pues retengamos nuestra profesión, o sea, pongámonos las pilas, las baterías cargadas en el llamado que Cristo nos hizo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Seguramente pensando en los sumos sacerdotes de la antigüedad, no me estaban, I am mighty, más santos que ninguno. Muchos de ellos quizás venían del rango de los saduceos para ese tiempo. Los saduceos estaban todos perdidos prácticamente, porque ninguno quería creer en Cristo. Y de ahí eran los sacerdotes de ese tiempo. Estoy seguro que son los que tenía el escritor en su mente. O sea, ese sumo sacerdote que usted ve así allí, enajenado de la gente, que no tiene compasión por nadie, al contrario, que piensa que él es lo mejor que ha podido haber. Jesús no es así. Jesús no está enajenado de nosotros. Si usted piensa que aquel sumo sacerdote que usted ve allí en el templo, con todo su éfod de lino y todas aquellas cosas, y el pectoral y todas las joyas que tiene encima, y el gorro, todo ese asunto, usted lo ve como que más santo y que está inaccesible realmente, pero Cristo no es así. Este gran sumo sacerdote, o sea, es mayor que ese, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote está en la tierra, pero este gran sumo sacerdote está por allá arriba, trepado por allá, bien arriba. Sí puede compadecerse, porque él mismo fue tentado en todo, según nosotros, pero no pecó. Amén. Y que Cristo sabe lo que es estar tentado y a punto de mancharse con el mundo, porque él estuvo entre el mundo. Nadie le puede decir lo que es lo que está pasando aquí en el mundo. El Señor lo sabe. El Señor sabe lo que es estar tentado, el peligro a caer, ¿okay? Todo eso. El temor nuestro a caer en pecado también. El Señor lo conoce porque Él pasó por todo eso. Él estuvo encarnado, un cuerpo como el de nosotros, y Él pasó esto. Yo digo que peor, porque por el simple hecho de que Satanás sabía que Él era el Hijo de Dios, que había venido a salvar al mundo, Él le tiró con todo lo que tenía. Por eso dice, considerad a aquel, Jesús, que soportó tanta contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, pecadores todo el tiempo, chavándole la vida para hacerlo caer, para que vuestro ánimo, el nuestro, no se canse hasta desmayar, porque ustedes no han resistido hasta la sangre, que fue lo que tuvo que hacer el Señor Jesús. En el mundo va a tener aflicción, el Señor lo sabe,
Señor está con nosotros. Amén. Dice, Él sí puede compadecerse. Aquí está el asunto, hermano. No son puras órdenes del Señor. Ve y sé santo. El Señor se compadece de nosotros. El Señor nos ha equipado con su Santo Espíritu, nos ha equipado con su palabra. El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Ven? Porque Él sabe lo que estamos. Dice, Él aún se acuerda de nuestra situación, dice en otra parte de la Escritura. Él se acuerda que somos polvo, o sea, somos la carne que va a desaparecer. Es la que quiere hacernos descarrilar en el día a día. Él lo sabe. Por eso dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente, dice, al otro sumo sacerdote que él tenía en mente, físicamente no se atrevía a acercarse a nadie porque eso era lo más santo que había y estaba enajenado por allá. La santidad era una cosa que él tenía, que decía él que tenía, que lo hacía completamente inaccesible a los demás. Dice, pero no, a usted acérquese con confianza al trono de la gracia. El trono está sentado en el trono de gracia. ¿Qué es gracia? Usted cuenta con el favor, con la paciencia, estábamos diciendo esta mañana, con el amor, con la consideración. Porque el Señor Jesús tuvo las mismas vivencias que usted tuvo, pero Él no pecó. Amén. Ahora, Él sabe que nosotros vamos a pecar. En ningún momento la palabra del Señor infiere, al Señor no pecó, pues tú tampoco. Eso es lo que queremos hacer en nuestro corazón. Pero en nuestras debilidades vamos a pecar. Por eso que nos dice, vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque allí vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor sabe cuándo socorrernos. ¿Ven? Usted no piensa que el Señor mandó que usted vaya y sea sin mancha en el mundo y ahí lo dejó. El Señor está con usted. El Espíritu Santo que Él puso está con usted para mostrarle esa gracia, ese favor, ese cariño, ese amor. ¿Ven? No se le olvide el amor que le demostró el Señor en la cruz a usted. Usted piensa que el Señor dio todo, dio su vida completa por usted para después dejarlo solo. Por eso le decía a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ven? Y a través del Espíritu Santo, Él está con nosotros. Así que Él es el que, podemos decir, el que le mima, ¿sí? El que le ama, el que dice que le trata con cuerda de amor y le trata con cuerda de amor. Amén. Señor no es áspero, ni es desentendido. Todo lo contrario, Él sabe lo que pasa en nuestra vida. A Él es que lo tenemos para socorro y para que esté caminando con nosotros. Amén. Usted no está caminando solo. El Señor está con usted. Por lo tanto, a Él es que vamos nosotros todos los días con nuestras situaciones. Por ahí en el viejo San Juan le cantaba el cantante de las cuitas de amor. Pues las cuitas, que son sus asuntos, señores, que se los tiene que decir. No es al viejo San Juan, ni a la garita aquella, ni a todo aquel asunto. ¿Está viendo? Ahora bien, terminamos con esto en Primera de Juan. Dice, este es el mensaje, Primera de Juan 1:5, y con esto resumimos. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. Dios es luz. ¿Está bien? Recuerda los luminares en el mundo que leímos en Filipenses y en Mateo 5. Dios es luz. También en Juan 1 está esto. Y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Él es todo luz. No hay nada manchado en Él. Si nosotros decimos que tenemos comunión con la luz, sin embargo estamos andando en tinieblas, nosotros mentimos y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Cristo, está en la luz, entonces podemos tener comunión unos con otros, incluyendo con Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué está queriendo decir? Cuando usted camina junto con sus hermanos, en comunión con Cristo, sincerado con Cristo, usted dice, ¿cómo yo me puedo sincerar con Cristo? Aquí lo voy a explicar ahora. Andando en transparencia con Cristo, eso lo quiere decir estar en comunión con Cristo. Amén.
usted está limpio de todo pecado. Porque en su caminar con Cristo, usted va a confesar su pecado. Dice, porque si decimos, sin embargo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestro pecado, aquí está el asunto. ¿Qué va a pasar si confesamos nuestro pecado? Dice, Él es fiel y justo, y le podemos añadir, y misericordioso, y amoroso, y entendedor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el asunto. Guardarse sin mancha del mundo. Si nos mancháremos, Cristo, vamos donde Cristo, Él nos perdona y la mancha se va. ¿Ven? ¿Recuerda? Allá en el Antiguo Testamento decía, aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, la mancha de vuestro pecado viene delante de mí, dice Jehová. Porque si la persona pretendiera lavarse a sí mismo, la persona que está sucia, se va a ensuciar más. Esto lo ilustraba muchas veces en unos campamentos de jóvenes, como con un teatrito que hacían de una silla. Y aquí se sentaba, veía una silla, y se sentaba en la silla y se quedaba pegado. Era una pega. Entonces, pues me voy a sacarla aquí, déjame ver cómo me saco. Le pega el pie y se le queda el pie pegado. Déjame alzarme con la mano y se quedaba pegado. Déjame hacer fuerza con el otro y se quedaba pegado. Entonces después estaba todo pegado así, ilustrado, claro. ¿Cuál era la ilustración? Que así es el pecado. Si queremos resolver el pecado con más pecado, nos vamos a quedar más pegados, más ensuciados. ¿Verdad? Había otra ilustración un poquito más pintoresca, pero esta prácticamente era una que se veía mucho. Ahora bien, el asunto está que cuando estamos y se nos pegan los cadillos, para terminar, vamos al Señor, el Señor nos quita los cadillos. Amén. Usted puede estar blanquito de nuevo, para que usted pueda resplandecer como luminar en el mundo. Amén. Porque el Señor está pendiente de usted y el Señor le ama y el Señor ha preparado todo esto para que usted pueda caminar fiel en el mundo todos los días, mi hermano querido. Amén. Así que sacarnos los cadillos, el Señor nos saca los cadillos. Por ahí había unos cadillos dando vueltas, yo los vi. Se meten solos, nadie los llamó, pero los cadillos están por aquí. De los ravioles chiquitos, esos son. Sí. ¿Ok? ¿De dónde salieron esos cadillos? No sé, se le pegaron a alguien en la ropa. Pues así pasa, hermano, cuando estamos en el mundo. Amén. Pero tenemos un abogado, Jesucristo el justo, que sí, como sumo sacerdote, se compadece de nuestras necesidades. Amén. Y nos ama. Oramos. Señor Padre Santo, dándote gracias en esta mañana por tu bendición grande en habernos traído a tu casa, poder estar, Señor, en comunión contigo aquí, escuchando tu palabra santa, bendiciendo tu santo nombre, Señor, y estando en comunión los unos con los otros. Porque dice tu palabra que allí envías tú bendición y vida eterna. Señor, queremos pedirte tu bendición así mismo para el resto del día, que vayamos contentos, gozosos de haber estado en tu casa y que nos bendiga el resto de este día, Señor, la semana, y traernos de vuelta en la semana, el martes, el viernes y nuevamente el domingo acá, a tu casa de oración. Gracias, Señor. Bendícenos y llévanos con bien el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén.